Bueno, empezamos con el último de los teóricos de tecnología. Vamos a completar bases de datos. Nos quedan algunos temas por ver y otros por repasar. Habíamos estado viendo la última clase la base de datos de organización de estudios. Vimos que tenía estas 9 tablas. Empezamos a explicar de qué se trataba cada una. Y nos encontramos por ahí con una relación que yo le dije de varios a varios. Y ustedes me dijeron, ¿cómo de varios a varios? Varios a varios sería infinito con infinito. Y eso no se puede. Efectivamente no se puede. La relación de varios a varios es una relación indirecta con una tabla intermedia, que en realidad no es varios a varios. Las relaciones son de uno a varios, pero al hablar de una tabla intermedia nos queda de varios a varios. ¿Cómo sería eso? A ver, cuando trazan una relación entre dos tablas son de uno a varios. Supongamos, tenemos una tabla de categorías, que son cómo están clasificados, digamos, cada una de las personas que trabajan en el estudio. Auxiliar, contador o socio. Esas serían las, de acuerdo a lo que está cargado acá, esas serían las categorías. Y después tenemos los integrantes del estudio, que son estos, y cada uno pertenece a una categoría. Este es un auxiliar, este es un contador, por ejemplo. Este es un contador, este es un socio. Bien, entonces, del lado de los unos es categoría, donde el ID de categoría, esta letra, no es repetible. Y del otro lado, de los varios, están los integrantes, donde el mismo campo ID de categoría se puede repetir. Entonces, típica relación de uno a varios. ¿Qué significa? Que para cada categoría puede haber varios integrantes del estudio. Ahora, para cada integrante del estudio, cada uno tiene una sola categoría. No puede tener dos categorías. O es A, o es B, o es S, o es C, pero no puede ser dos categorías a la vez. Por eso es una relación, típicamente, la relación natural, digamos, de uno a varios. Ahora, yo el otro día les explicaba, clientes. Tenemos los clientes. Son estos. Y tenemos acá, contratos. Contratos son el tipo o una clasificación de los servicios para los cuales no pueden contratar los clientes. Auditoría operativa, contabilidad, asesoramiento, contabilidad de confección, asesoramiento de gestión, bueno, y así. IVA, laboral, monotributo, etc. Clientes, contratos. ¿Cómo hacemos para identificar qué clientes tienen qué contratos? Si hiciéramos entre estas dos tablas una relación de uno a varios, y por ejemplo en la tabla clientes pusiéramos el contrato, el ID de contrato, acá está el ID de contrato, estas dos letras. Entonces, si en la tabla clientes pusiéramos un campo ID de contrato, ¿qué problema tendríamos? Entonces, cada contrato podría tener varios clientes que lo han solicitado, es decir, en costos, por ejemplo, podríamos tener 3 clientes que le hacemos costos. Pero ¿cuál sería el problema? Si le ponemos acá un campo de ID de contrato. Que cada cliente podría tener un solo tipo de contratación. Porque si le hacemos costo, y acá, entonces acá va a tener el ID que corresponde a costo. Co. Pero ¿qué pasa si a ese cliente también le hacemos IVA? ¿Dónde indicamos que le hacemos IVA?
tenemos un solo campo. Y si le hacemos costo, IVA, liquidación de sueldo, entonces, para varios clientes, o sea, para cada cliente puede haber varios contratos, y para cada contrato puede haber varios clientes. Entonces, esa no es una relación que se puede hacer de uno a varios, ni para un lado, ni para el otro. Entonces se hace esto, que es una tabla intermedia, que es la que fija los pares clientes-contratos. Se llama una tabla de unión. Veámosla acá, clientes-contratos. Entonces, por ejemplo, para el cliente 111, tiene dos contratos, contabilidad-confección y tiene ganancia de sociedades. Para el cliente 112, por ejemplo, tiene 1, 2, 3, 4, 5 contrataciones. Entonces, acá, en esta tabla, que es la tabla de unión, se fijan las relaciones múltiples que hay entre clientes y contratos. No se podría haber hecho esto nunca en una relación de unos a varios. La tabla de unión, esta tabla intermedia, tiene que estar obviamente relacionada con las tablas que une, que vincula. Fíjense que decimos que de cliente a contrato hay una relación varios a varios. Sin embargo, hay una tabla intermedia y con esa tabla intermedia, tanto los clientes como los contratos tienen una relación del 1 a varios, donde el 1 está del lado de las tablas que estamos relacionando. O sea, las claves principales de clientes y de contratos van aquí, en clientes-contratos. Entonces, el lado de los varios de esa relación va a la tabla de unión. Así operan estas tablas. Tienen dos claves externas provenientes de dos tablas. Entonces, estas tablas, clientes con contrato, quedan desde el punto de vista de su organización y de su funcionamiento, quedan de varios a varios. Pero ojo, que no tiran una relación de acá hasta acá directa que tenga infinito, infinito, porque eso no existe. No se puede. Las relaciones son de uno a varios. Esta tabla cliente-contrato, entonces tiene fíjense que tiene dos claves externas provenientes de esas dos tablas. Ambas, como son claves externas, tienen que estar indexadas. Siempre acuérdense de indexar las claves externas con duplicado o sin duplicado. Las claves externas. Siempre con duplicado, porque las claves externas están del lado de los varios. Y le agregamos, como toda tabla tiene que tener siempre una clave principal, le agregamos un campo que haga las veces de clave principal, que no sirve nada más que para hacer clave principal, o sea, para tener dentro de la tabla cliente, para tener un campo no repetitivo. Entonces le agregamos un campo ID CSO de cliente contrato, que como no tiene ningún valor que tenga algún significado, simplemente lo queremos para que no se repita, para que haya un campo que no se repite, le vamos a poner tipo de datos, autonumeración incremental. ¿Con qué otra tabla habíamos hecho eso? En el mini gestión, que le faltaba la clave principal. ¿Se acuerdan que le agregamos a la tabla de detalle, le agregamos un ID de detalle, que en Excel no está, porque necesitamos algo que no fuera repetitivo, para que fuese clave principal.
teníamos acá el ID de transacciones, pero el ID de transacciones se repite. Cuando hay una transacción que tiene varios detalles, varios movimientos adentro, digamos, entonces el ID de transacción se repite. Por eso le agregamos un campo para que fuera clave principal. Bueno, acá entonces, a esta tabla de unión, le agregamos un campo simplemente para que, cuando se agrega un campo, a ese efecto se le pone autonumeración directamente. Porque no nos interesa colocarle un número, se numere solo. De esa manera, entonces, en este caso, se ve una relación de varios a varios. Acá también hay otra, ¿eh? A ver, sigamos viendo el organizador de estudios. ¿Qué teníamos? Los clientes, los contratos, los clientes tenían rubros, asociación, comercio, constructora, industria. Entonces en la tabla clientes tenemos un campo y el ID de rubro, que es clave externa de la tabla rubro. Los integrantes estaban en los clientes como responsables. Por eso está esta relación acá. Nada más que en la tabla cliente, cuando le diseñamos, en vez de dejarle ID int, en vez de ID de integrante, le pusimos como título RESP, para que nos aparezca RESP en vez de ID int. Pero nada más. El campo se llama en realidad ID int. Bueno, tenemos actividades. Actividades que son tareas. O sea, ¿cómo vamos a clasificar o a nomenclar las tareas que se hacen en el estudio? Tenemos preparación de informes, contabilidad, balance, contabilidad, registraciones. No es lo mismo esto que los contratos. Los contratos es para lo cual los clientes nos convocan. Hasta el cliente le hacemos liquidaciones impositivas. Ahora, las liquidaciones impositivas implicarán actividades como trámites AFIP, liquidación de IVA, liquidación de ganancias, liquidación de otros tributos, etc. O sea, estas son tareas varias. Fíjense incluso que están consultas telefónicas. Y a lo mejor la consulta telefónica pueden ser lo llaman por teléfono un cliente y le pregunta 20 cosas. Y no es ni liquidación laboral, ni impuestos, o un poco de todo. Consultas por mensaje, por email o por WhatsApp. Bueno. Otras tareas dentro del estudio que no están especificadas, o bien tareas dentro de la sede del cliente. Uno va a un cliente y hace varias cosas a la vez. Entonces, videoconferencia, bueno, trámites judiciales. Entonces, esto es a los efectos de clasificar lo que se llaman las ejecuciones. Las ejecuciones es alguna tabla que a medida que pasan los días se le van agregando registros. O sea, a medida que la gente va trabajando, todos los días va anotando, esto lo vamos a ordenar así. Esta es una clave principal y de ejecución, es un autonumérico.
Entonces, a medida que vamos a agregar uno nuevo, empieza el día 3 de junio del 2016. Entonces, para el cliente 112, vamos a hacer una tarea que es liquidaciones laborales. Vamos a hacer emisión de recibo. Vamos a poner acá una aclaración. Emisión de recibo de sueldo. ¿Qué fecha? El 3 de junio del 16. ¿Quién lo hace? Bueno, esta persona. ¿Cuánto le lleva? 3 horas. 20 minutos. ¿Hay algún comprobante, documento que quiera dejar adjunto? Si hubiera alguno, por ejemplo, un 931, comprobante, formulario que se usa para las liquidaciones impositivas en la AFIP, lo agregan. Bueno, no tengo uno acá, pero podrían buscarlo y agregan el PDF del 931. Acá en esta tarea, por ejemplo, que era una liquidación laboral también, teníamos, sí, un comprobante que es un 931. Acá tengo uno. ¿Ven? No es el 931 en sí, pero sí es el acuse de recibo de la AFIP. Formulario 931, declaración jurada mensual, el ACUIT, el empleador, todos los datos, y el recibo de la AFIP, el acuse de recibo de la AFIP de que presentamos el 931. Entonces eso lo guardamos, lo podríamos hacer también acá. O todos los documentos o comprobantes, digitalizados por supuesto, que corresponden a la ejecución de la tarea. Entonces, así ese día seguiremos con otro cliente, otra actividad, con alguna observación o anotación, y alguien que lo hace, y así, y el tiempo dedicado. Y así iremos llenando de ejecuciones. Acá yo tengo cargado unas poquitas, pero en un estudio contable que funciona, que tiene 6 o 7 personas trabajando, que tiene, no sé, una docena de clientes o más, se van generando muchas de estas cosas, muchos movimientos. Entonces, todo esto va a servir para muchas cosas que ustedes ya se están imaginando. Hacer el seguimiento persona por persona de lo que va haciendo, persona por persona dentro del estudio. Hacer el seguimiento cliente por cliente de lo que se le va haciendo. Clasificar todas esas cosas por categoría de cliente, por categoría de personal, por rubro de cliente. Por actividad, por todas las cosas que ustedes se puedan imaginar. Pueden hacer consultas, poner varias tablas a la vez y después empezar a filtrar y hacer algún tipo de análisis, sumar cantidad de horas, sumar costos presuntos o costos posibles. Recuerden que cada integrante tenía un valor hora teórico, no quiere decir que después vayan a cobrar eso, pero exactamente, pero da una pista de lo que le cuesta al estudio, reitero, teóricamente, atender al cliente, o lo que se generó cada persona que trabaja, lo que se generó trabajando, teóricamente también, pero por lo menos les da una pista. Controlar horas, controlar valores, y hacer todos análisis cruzados, que como ustedes han visto en las consultas de Access, se pueden hacer muy bien, porque uno pone la tabla que quiera, con la tabla que quiera, puede poner 2, 3, 4, 5 tablas y empezar a filtrar, ordenar, a hacer consultas de totales. Bien. Un montón de análisis, que en los prácticos a esto lo van a ver, a este mismo ejemplo. Me queda una tablita que se llama compromisos,
que es una especie de agenda. Bueno, acá hay una idea de compromiso que es una simplemente clave principal, y después tiene el cliente, y tienen un texto acá de libre contenido, donde van agendando cosas que tienen que hacer con ese cliente, la fecha en que deberían hacerlo y la fecha en que lo hicieron. Y esto quiere decir que todavía faltan hacer. Estas son tareas o cosas que tienen que hacer. Por ejemplo, el replanteo de un horario, eso no es una tarea, pero bueno, lo tienen agendado para tal fecha. Capacitación del personal, bueno, tareas varias. Esa es una agendita que está un poquito aparte del resto de las cosas, acá. No confunden esto con la ejecución. Esto es una agenda, compromiso, llamémosle. Y no tiene nada que ver con las ejecuciones, porque puede que, no quiere decir que todo compromiso tiene que tener una ejecución, porque si no tendríamos que hacer alguna relación acá y lo complicaríamos un poco. Incluso puede que ejecutemos cosas que no estaban agendadas. Entonces, por las dudas, yo esto lo dejé suelto. Simplemente una agenda. Y no relacionada con las ejecuciones. Puede que uno diga, hice tal cosa, bueno, acá lo tenía comprometido, lo tenía agendado, le pongo la fecha que lo hice. Puede que sí, puede que no, puede que agenden cosas y que tengan varias tareas, varias ejecuciones, o sea que no, por las dudas lo dejamos suelto. Es una agenda simple. Por cliente, no por persona, por cliente. Saben que cada cliente tiene sí, una persona que es la responsable, no es necesariamente la única que trabaja, pero es la responsable. Bueno, con este esquemita, un poco más, un poco menos, lo hemos hecho, digamos, pensando en un estudio contable más o menos típico. Pero después cada uno lo puede adaptar a la forma de trabajo o las necesidades de información que tenga cada estudio. A esto habría que hacerle consulta y habría que hacerle formularios e informes. Lo que ustedes van a recibir ya cargado en la web es el organizador de estudio, pero no tiene todo. Tiene algunas tablas. Tiene los rubros, los integrantes están cargados, los contratos están cargados, las categorías de integrantes, las actividades están cargadas. Y nada más. O sea que no están ni los clientes, ni los compromisos, ni las ejecuciones. Eso lo tienen que cargar ustedes. Y la tabla clientes contratos está creada, pero no tiene nada. Claro, no va a haber clientes cargados, no pueden cargar clientes contratos. Está hecha la tabla. O sea que están algunas tablas vacías, las relaciones no están hechas, las tienen que hacer ustedes. O sea que tienen que agregar las 3 tablas que faltan, cargarlas, cargar esta también, que no está cargada. Las demás están cargadas. Contratos, rubros, integrantes, categorías y actividades están cargadas. Clientes, compromisos y ejecuciones hay que hacerlas desde cero. Y clientes, contrato está hecha pero sin contenido. Eso es lo que tendrían que hacer ustedes para completar. Y a su vez armar las relaciones. La tabla cliente les recomiendo, por ejemplo, tomarla se puede tomar desde Excel. Ya vamos a ver cómo se hace. Desde Access se puede importar algo desde Excel. Se puede tomar desde la hoja cliente del mini gestión.
Lo único que van a tener que agregarle, van a tener que sacarle los proveedores, Monsanto y todo eso que estaban ahí. Le tendrían que agregar un cliente más, que dijimos el otro día, es el mismo estudio, cuando tengan que hacer tareas internas. A ver si hay alguna acá. Sí, acá hay una tarea interna que se hizo el 1 de junio. No, perdón. Acá. El estudio se hizo organización de archivos. Acá está. El 1 en este campo. Y de cliente. Y aquel 1 que se hizo registraciones contables internas del estudio. Porque los estudios, a su vez, cada uno tiene su propia contabilidad, ¿no? Entonces, le tendrían que agregar, tomarlas del mini gestión, agregarle este cliente, no le colocan ningún rubro ni ningún responsable. Estos dos campos se lo agregan, porque en el mini gestión no está, y le quitan del mini gestión dos campos que no les van a hacer falta, que son el tipo, ¿se acuerdan? Revendedor, productor, y le sacan, ¿qué otro estaba ahí en mini gestión? El código de contabilidad. Y le agregan y de rubro y de responsable, porque aquí la tabla clientes tiene rubros y tiene responsable integral. Pueden hacer, para evitarse cargar los datos a mano, pueden importarlos desde el mini gestión. Desde el mini gestión de Excel, o más directo, tal vez desde el mini gestión de Access. Es lo mismo. Los dos tienen el mini gestión de Access y el mini gestión de Excel. La tabla clientes o la tabla cuentas tiene el mismo contenido. En cambio, en el organizador de estudio es distinta, es un poquito distinta. Pero bueno, muchos datos, yo lo hice así, digamos. Tomé estos registros, tomé de... Y cuando carguen, lo que sí van a tener que cargar y ponerse un poquito a ver es la agenda y sobre todo las ejecuciones. Eso es lo que van a tener que ponerse a pensar, cargar. ¿Qué cliente? ¿Qué actividad van haciendo al cliente? Tener presente que las actividades que carguen tengan alguna lógica respecto de los contratos con los cuales están relacionados los clientes, porque no le van a atender una inspección de AFIP a un cliente que los ha contratado para para hacerle un trabajo de sociedad, o a un monotributista. Bueno, puede ser una inspección de AFIP a un monotributista, es medio raro, pero por ejemplo, uno que están contratados para sociedades, para asesorarlo en ese tema, y bueno, medio raro que intervengan en una inspección de AFIP. Probablemente haya otro contador para eso. Pero bueno, van ejecutando, entonces cada cliente van ejecutando actividades, hacen anotaciones, la fecha, identifican quién es el integrante que lo hizo, el tiempo que demoró, y pueden adjuntarle algún PDF, ¿no? O alguna planilla de cálculo, lo pueden adjuntar acá. Siempre más cómodo con el campo datos adjuntos, aunque saben que algunas cosas, algunos elementos medio complejos lo pueden insertar como objeto OLE. En principio, háganlo como adjunto, es más fácil. Objeto OLE tiene más variedad sobre todo el objeto OLE lo que uno puede hacer es abrirlo y modificarlo ahí mismo. Si acá adjuntan una planilla de Excel,
y esa planilla queda adentro del ACDB, del archivo. Si tienen que modificarla, esa planilla de Excel, tienen que sacarla, modificarla y volverla a juntar. Distinto del objeto OLE. El objeto OLE, si bien tenía una posibilidad que era incrustar, o sea, meter adentro, también tenía otra posibilidad que era vincular, que quedaba afuera, y uno lo modificaba y no tenía que hacer nada acá, porque estaba vinculado, estaba, digamos, como atado afuera. Pero esto se usa mucho para los PDF, o para alguna planilla de cálculo o algún docs, que va a quedar adentro y no se va a modificar mucho. Bueno, ese es el organizador de estudio con el cual ustedes tienen que trabajar. En los prácticos van a trabajar con este, van a trabajar con el mini gestión también. El mini gestión es distinto porque ya está hecho, o sea, lo que ustedes bajan de la web ya está completa, están hechas todas las tablas, está completo. Cuanto más sobre ese harán consultas, harán formularios e informes. En cambio, el organizador de estudio tiene que completar las tablas. Fíjense que cuando yo trabajo acá, me hago una copia. No trabajo con lo original. Porque el ACDB, cada cosa que van haciendo se va guardando. Si uno está acá, y modifico el nombre del artículo, ahí se graba en el ACDB. No tienen un guardar ni nada. Todo lo que hacen inmediatamente se va guardando. Las bases de datos trabajan de otra forma. No es como el Word o como el Excel. La base de datos tiene otra implicancia. Entonces, permanentemente se va almacenando lo que uno hace. Entonces, yo como acá estoy haciendo pruebas, estoy borrando, modificando, no quiero que por ahí con alguna cosa que le estoy mostrando a ustedes se me modifique el original. Entonces, trabajo con una copia. Las bases de datos, como ya hemos dicho, los objetos tienen acá, a ver, voy a tomar alguna que esté más completa, por ejemplo, esa que ustedes, que en algún momento le dije que podían descargar de internet, que es el Northwind. El Northwind tiene no solamente las tablas, uno desde acá puede ver tablas, tiene unas cuantas tablas, tiene también consultas, unas cuantas consultas hechas. Tiene formulario y tiene informes. Bueno, este es un informe. Este Northwind es un estándar que usa Microsoft como modelo de Access. Formulario. Pero también hay otros dos objetos de los cuales no vamos a hablar mucho. Uno es los módulos. Los módulos es exactamente lo mismo que el concepto de módulo de la Excel. Adentro tiene programación. Programación
en Visual Basic. La misma que ustedes conocen, nada más que en vez de haber celdas y hojas y columnas y filas, hay campos, registros, tablas, pero la lógica es el mismo, el dim, bueno, el dim no lo vimos, pero el if, el with, el if, else, and if, and if. ¿Para qué se usan los módulos? Bueno, para lo mismo que se usan en Excel. Generalmente los módulos se hacen trabajar mucho en relación con los formularios. Por ejemplo, a ver cuál es el formulario con el cual arranca el Northwind. No, este no. El inicio. Este es un formulario que seguramente al hacer clic a este botón tiene adentro programación. No nos vamos a meter mucho en esa parte porque tendríamos que no nos alcanza el tiempo. Pero es más o menos el mismo tipo de programación que se hace con el Excel. Esos son los módulos. Hay otra cosa, hay otro objeto que se llama macros, que no es para nada lo que en Excel le llamamos macro. En Excel, ¿a qué le llamamos macro? A cada uno de los sub que están dentro de los módulos. Bueno, acá dentro de los módulos hay lo mismo, hay sub, igual que en Excel. Pero acá en las macros, en Access es otra cosa, que no se les quiero explicar porque es muy sencilla y se usa muy poco, casi no se usa. Entonces no se los voy a explicar. Simplemente cuando vean macros, no piensen que son las macros del Excel. Lo que es programación está dentro del módulo. ¿Está claro? Dentro del módulo está lo que serían las macros. Lo que en Excel le llamamos macro. Pero no se confunden con eso. Entonces, tablas, consultas, formulario, informe, macro, que no lo vemos, y módulo, que tampoco lo vemos, pero quédense con la idea de que es igual o prácticamente, o similar o análogo que los módulos que contienen las macros de Excel. Tiene el mismo significado. Y este macro es otra cosa. ¿Alguna pregunta? Hoy es la última clase, así que nos quedan algunas cositas por ver y vamos a ir repasando alguna otra que puede haber quedado ahí explicada un poco rápido. Sí. Vamos a hacer un formulario para la tabla, al ver comprobantes, por ejemplo. Esta es la tabla de comprobantes. Vamos a crear vamos a hacerle con un formulario varios elementos. Ahí está. Este es un formulario, lo vamos a guardar, le vamos a llamar compro, igual que la tabla. Acá me quedó el formulario compro.
acá tengo entonces esto, que yo puedo modificar algo acá, en vez de factura de venta, le vamos a poner factura de BTA. Ven que hay un lapicito ahí, quiere decir que lo estamos modificando. Cuando me paso a otro registro, ya lo dejé modificado. Ahora, si yo voy a la tabla comprobante, ya está modificada. Si yo acá le pongo otra vez venta, vamos a ponerle venta, vamos a ponerle alguna cosa así. Vengo acá y se modifica. O sea, los dos, el formulario y el formulario trabaja sobre la tabla. En realidad el formulario es una manera de presentar tablas, pero con un formato un poco más bonito, digamos, mejor presentado. Y todo lo que hagamos en el formulario se refleja en las tablas. Lo mismo pasa con las consultas. Yo les expliqué el otro día, cuando uno hace una consulta, uno puede escribir adentro de la consulta y modificar lo que se ve. A veces sí, a veces no. ¿Cuándo sí y cuándo no? ¿Cuándo no se podía? Cuando eran consultas de totales. Pero si es una consulta de selección común, uno puede ver algo, filtrado, ordenado, lo que sea, modifica algo y se modifica la tabla, o incluso puede haber varias tablas, bueno, la tabla que corresponde queda modificada. Es más, podemos hacer un formulario, no como hicimos acá, partiendo de una tabla, sino partiendo de una consulta. Entonces vamos a ir modificando en el formulario va a modificar lo que es la consulta y la consulta va a modificar lo que es la tabla. En definitiva todo cae en las tablas. ¿Eso contesta lo que vos me preguntabas? ¿Cómo? Sí. No, porque vos podés filtrar y seleccionar todo. Vos podés hacer, por ejemplo, una consulta, o bien, cerremos este. Supone que vos querés eliminar todos los que tengan determinada característica. ¿Es así? ¿O querés eliminar un grupito? Que estén todos juntos. Supone que querés eliminar todos los que tienen punto de venta 1. Directamente en la tabla, haces el filtro de acá y eliminas esto, se elimina. Si ya querés hacer un filtro más complejo, te vas, haces una consulta, le pones criterios, varios criterios, mostrás la consulta, en la consulta seleccionas todo y eliminas. ¿Está? A ver, vamos a la tabla de detalle. Acá de detalle tiene una clave principal, tiene esto que es clave externa, el ID de transacción, y esto que es clave externa, el ID de artículo. Detalle, tiene dos claves externas, ID de transacción y de artículo. Veamos el ID de artículo. Si yo le doy clic acá y puedo desplegar una lista donde me aparece la tabla de artículos y acá puedo cambiar, digamos, el artículo que está. Bueno, ojo, que esa lista desplegable no es automática. A ver. No es automática, ¿qué quiere decir? Que no se hace sola. Yo voy dentro de la tabla, voy a agarrar la tabla de detalle. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ver idea de artículo. Le vamos a
vamos a romper la relación esta. Vamos a detalle, diseño, vamos a eliminar el ID de artículo. Lo sacamos. Desapareció. No tenemos más ID de artículo. Tuve que borrar la relación, porque si tenía ese campo estaba relacionado con otra tabla, no iba a poder eliminarlo. Nunca se puede eliminar un campo que esté en el extremo de una relación, sea que esté en el extremo de los unos o de los varios. Rompí la relación, eliminé el campo. Bien. Ahora voy a agregarlo. Vamos a ponerlo acá. ID artículo. Tipo número entero largo. Lugares decimales 0. Valor predeterminado ninguno. Requerido, vamos a ponerle que sí. No, vamos a ponerle que no, porque si no nos va a dar, al estar vacío nos va a dar error. Indexado sí con duplicado. Acá tengo el ID de artículo. Yo le llamé ID de artículo. Puedo cargar cualquier cosa. ¿Por qué? Porque es un campo que no tiene relación con nada. O sea que es un campo libre, por más que se llame ID de artículo. Ahora vamos a hacer la relación de artículos con ID de artículo, integridad referencial y cascada, y actualizar en cascada. Listo. Vamos a detalle, ID de artículo. No tiene nada. Le había puesto requerido no a esto. ID de artículo requerido no. Por lo tanto puede estar vacío. Ahora acá le puedo escribir cualquier cosa. No. ¿Por qué? No puedo escribir cualquier cosa en el ID de artículo porque ya ahora le acabo de hacer una relación con artículos. Es una relación de 1 a varios, por lo tanto, lo que vaya acá del lado de los varios, o sea, como clave externa, tiene necesariamente que estar acá en artículos. Bien, entonces acá me exige que sea un artículo que existe. Por ejemplo, el 1101. Perfecto. Acá le puedo poner el 3101. Y así. Acá le puedo poner el 1102. Pero no me aparece, como me aparecía antes, la lista desplegable para elegir. Eso recién aparece cuando uno se lo indica. Que aparezca. ¿Cómo se lo indica? ¿Cómo se le indica al Access que eso es? Vieron que acá están tipo de datos, ID de artículo, acá están las propiedades. Y acá hay otra ficha que se llama búsqueda. La búsqueda es para hacerle eso, para hacer que cuando uno ingresa algún valor pueda desplegar la lista y elegirlo. Entonces, acá en vez de decir cuadro de texto, le ponen cuadro combinado. O sea, un cuadro combinado es una lista desplegable. Como tipo de origen se le pone que venga de una tabla o de una consulta. ¿Cuál es el origen? La tabla era artículo. Ahí está. Lo demás lo dejan por defecto. Vamos a ver. Y acá entonces me aparece una lista desplegable con el código. Claro, porque yo acá cuando hice la búsqueda le puse número de columnas 1.
Si le ponemos número de columnas 2, me aparece la otra. El ID y el nombre. Ah, pero es muy finito esto. Bueno, se puede entrar acá y ponerle el ancho de las columnas, por ejemplo, 1,5 centímetros y 4 centímetros. Separados por punto y coma. Bueno. Y el ancho de la lista le vamos a poner 6 centímetros. Ahí está. El ancho de la lista es 6 centímetros, le pusimos tanto acá y tanto acá. Se regulan esos anchos y todo eso desde acá, desde estas propiedades. Entonces, esa búsqueda hay que armarla. De la forma que ustedes quieran. Pueden tener 2 columnas, pueden tener 3, 4. O sea que cuando cargan cuando se ve acá el ID de artículo en detalle, pueden elegir lo que ven dentro de la tabla artículos. Si quieren 3 campos, pueden ver 3 campos. Si quieren ver este campo y el precio, ponen 4. Si no quieren ver el ID de grupo, quieren ver nada más que este y este, ponen 4 y ponen el ancho de cada uno, pero en el ancho de la tercera columna le ponen 0. Entonces esto no se va a ver. Entonces ponen 4 columnas y este le ponen determinado ancho en centímetros a esta y a esta. Perdón. Al ID de artículo, al nombre y al precio. Y a este le ponen ancho 0. Entonces no se ve. En concreto, acá en estas listas desplegables que pueden poner para ver lo que quieran como quieran. Dentro de la tabla que está del lado de los 1. No confundan esto con la relación. La relación es otra cosa. La relación es lo más importante, digamos. Es lo que le da integridad, es lo que le da coherencia a los datos. Esto es simplemente una cuestión visual. Esta búsqueda acá es una cuestión visual para elegir, que puede estar o no estar. ¿Se entendió? Le pones acá, le pones al primero de las columnas, entonces, para. Ten en cuenta que te lo va a mostrar así, también, porque es como que le haces desaparecer esa columna. Ahora, cuidado, que no es que acá esté esto guardado en la tabla, se ve eso, porque vos desplegas acá, ¿ves? Y ves los nombres. Entonces acá como que te lo muestra también, porque es lo único que, al no tener más que esa columna, y es la primera, te muestra eso, pero te lo muestra. No es que tenga eso. Eso puede confundir un poco. Cuando acá le hacemos desaparecer y le dejamos una única columna que no es precisamente la columna que está en la relación. Acá cuando muestra, siempre acá va a mostrar la primera columna que haya. ¿Y cómo es la única esta? Va a mostrar esa. Aunque adentro la tabla tiene el ID. Es una cuestión visual. Eso suele servir a veces para cuando uno no quiere ver, supongamos,
Vamos a otro ejemplo. Transacciones. Yo acá tengo el ID de cuenta. Supongamos que yo digo, bueno, está bien, es el ID de cuenta, la relación es ID de cuenta, pero yo acá quiero ver el nombre. Le hacen una trampita acá, en la búsqueda, le ponen ancho 0, punto y coma, vamos a ponerle 5. 2 campos. Fíjense que me aparece el nombre del cliente o del proveedor. Pero en realidad el campo relacionado, y lo que hay ahí en la tabla, es el ID de cuenta. Lo que pasa es que está mostrando, como es la única columna que tiene, está mostrando eso. Que acá para elegir, si lo queremos cambiar, cambiamos. Fíjense, vamos a cambiarle un montón de cosas. Pero lo que está cambiando es internamente el que trabaja, el que está, ese campo es ID de cuenta. Si nos vamos acá, fíjense que es un número. Sigue estando el ID de cuenta. Simplemente que muestra, por eso todo esto de búsqueda es una cuestión visual. Para la lista desplegable, generalmente lo que hay que dejar, pero si en la lista desplegable no tiene nada más que el nombre, entonces incluso el mismo contenido del campo va a mostrar la primera de las columnas. Siempre muestra, cuando hay algo desplegable acá, por ejemplo, siempre muestra la primera. Si acá le pusiéramos esta, le sacáramos, o sea, le pusiéramos ancho 0, al ID comprobante nos va a mostrar el nombre, porque es la que sigue. Si no muestra, siempre el primero. O sea, que sirve para elegir y eventualmente, si uno quiere mostrar otra cosa, mostrar, no contenido, mostrar, siempre muestra la primera de las columnas que quedan en la lista desplegable. Para hacer esto de la búsqueda, hay un asistente, que en vez de hacerlo como lo hicimos nosotros acá, que elegimos cuadro combinado, pusimos el nombre de la tabla, la cantidad de columnas, eventualmente el ancho de las columnas. Acá vieron un tipo de datos que hay uno que yo no le expliqué, que se llama asistente para búsqueda. O sea, acá tenemos texto corto, texto largo, número, moneda, sino asistente para búsqueda. Esto está puesto acá, pero no es un tipo de datos. No es un tipo de datos. A ver, vamos a hacer un campo nuevo. A ver. No sé. Y acá hace una serie de preguntas. Le pregunta desde qué tabla, cuáles son los campos que coloca, o sea, como si lo mismo que hicimos recién, manualmente, acá lo hace con un asistente. Pregunta qué campos quiere mostrar, todos, o sacamos algunos, cómo quiere que esté ordenado, ahí da una muestra de cómo quedaría. Bueno, eso es cuando uno hace un campo nuevo y le quiere poner la búsqueda directamente
le arma, bueno, yo acá no lo grabé, pero con ese asistente de búsqueda, como que le arma esto de búsqueda, lo arma con el asistente. Después uno tiene que seguir y ponerle, una vez que utilizó el asistente, tiene que volver acá y ponerle realmente qué tipo de campo es, qué tipo de dato es. Porque acá, cuando pusimos asistente para búsqueda, acá no va a quedar asistente para búsqueda. Después, lo que pasa es que el asistente para búsqueda está dentro de la pregunta de tipo de datos. Entonces lo pueden hacer funcionar y después venir y ponerle el tipo de dato que corresponde. A mí no sé, será porque me he acostumbrado, pero me queda más cómodo venir acá y hacerlo, en vez de usar el asistente. Es como que uno tiene más, manualmente tiene más control, digamos, más posibilidades. No es algo importante. A ver, la búsqueda, porque por ahí se confunden el tema, este tema se lo confunden con otras cosas. Lo que importa son las relaciones estas. Esto es lo que le da coherencia estructural al contenido de la base de datos. Esto que importa que se haga bien. Esto es muy importante. Y es lo que es la primera diferencia básica entre una base de datos y planillas de cálculo. Que los contenidos están atados y tienen algún tipo de validación entre sí. Eso es importante. Este tema de los búsquedas se los menciono, porque van a ver que en las que ustedes reciben por la web están hechas todas las búsquedas. Pero la búsqueda es una cuestión visual de acá, para cargar datos. Puede no estar. Si no está, uno entonces acá tiene que escribir, no puede elegir de esta lista. ¿Está claro? Por eso esto de la búsqueda lo explico medio al último así ahora, y reitero, no es tan importante, simplemente ayuda a la carga. Vamos otra vez al diseño de las tablas. Diseño de las tablas. Nombre de campo. Tipo de datos del campo. Por cada campo están las propiedades, que estas son las propiedades más importantes acá. Y la búsqueda, cuando corresponda. Y a su vez, hay propiedades, porque estas son propiedades, estas que están acá, de los campos. Hay propiedades de la tabla en su conjunto.
estas que están acá. Reitero, se ubican en la tabla, en cualquier punto de la tabla que se ubiquen es lo mismo, y aquí abren las propiedades de la tabla. Las propiedades de la tabla, yo les había mencionado una, que pueden llegar a tener que modificar. ¿Se acuerdan cuando les expliqué de la hoja de datos secundaria? Bueno, esta como le he tocado mucho. Las relaciones y los campos, dejó de andar. La hoja secundaria. Esa hoja secundaria es automática, según cual sea la tabla que esté relacionada, va a aparecer acá. Pero puede que haya casos como acá en el organizador de estudio, donde una misma tabla tenga relaciones para el lado, hacia el lado de los varios con más de una. Con clientes, por ejemplo, o con ejecución. Entonces, ¿cuál será la tabla secundaria cuando abramos integrantes? Eso, entonces, se puede elegir desde las propiedades. Acá dice hoja secundaria de datos y la pueden elegir. Cualquiera, porque no sabe cuál de las dos. Puede haber dos, puede haber tres. Bueno, esto es una no se usan mucho las propiedades de la tabla en su conjunto así. Como esto, o hay otra cosa que apareció en las últimas versiones de Access, que sí puede tener alguna utilidad. ¿Qué son las reglas de validación? Regla de validación. Regla de validación era algo que estaba acá, para los campos. ¿Cómo regla de validación para las tablas? Sí, también hay regla de validación para las tablas, tomando en cuenta no lo que pasa con un campo, sino el contenido de varios campos. Vamos a hacer el ejemplo con, aquí en el mini gestión, lo vamos a hacer con transacciones. Le vamos a poner una regla de validación que diga lo siguiente. A ver, si queremos nosotros que el grabado más el exento no superen, supongamos, 100.000 pesos. Eso no lo podemos poner en grabado, en exento, porque estamos hablando de la suma de los dos no superen los 100.000 pesos. Entonces, ¿cómo hacemos? No podemos ponerlo acá, porque es una suma. Digamos. Entonces, lo que hacemos acá, ponemos una regla de validación, que acá hay como un asistente para hacerlo. Aquí elegimos grabado, le damos doble clic, más exento menor o igual que 100.000.
aceptar. Texto de validación le vamos a poner, no sé, valor alto. Ahí está. Vamos a la tabla de transacción. Estamos con esto. Lo cambiamos. No hay problema. Acá le ponemos 90.000. No hay problema. Acá en vez de 5.000 le vamos a poner 11.000. Valor alto. ¿Por qué? Porque grabado más exento me da más de 100.000, siendo que cada uno de ellos es más bajo que 100.000. Eso se controla desde las propiedades de la tabla, regla de validación, haciendo operaciones entre campos. Se pueden hacer operaciones matemáticas o se pueden hacer y o. Yo no quiero que cuando un cliente sea monotributista pase tal cosa. Tenga monto de IVA discriminado. Tal cosa y tal otra. Entonces eso hace jugar dos campos, la vinculación entre ellos. Eso se hace a nivel de tabla. Cuando se hace algo a nivel de tabla, todas las consultas y todos los formularios obedecen lo que hay en la tabla. Es decir, si después hacemos una consulta y queremos modificar el grabado o el exento dentro de la consulta, todo está regido por las reglas que hay en las tablas. Todo. Los lugares decimales, el formato, requerido, indexado, todo vale lo que hay en la tabla. Las consultas que se hagan por sobre las tablas y los formularios respetan las reglas que se fijan acá en las tablas. O sea, la tabla es el contenido más importante de la base de datos, porque es lo que tiene la información y lo que da todas las pautas de coherencia de la base de datos y de reglas que tiene la base de datos. O sea que todas las cosas hay que hacerlas, todas las definiciones, estas hay que hacerlas a nivel de tabla. Después eso se traslada hacia todos los demás objetos. ¿Se entiende? Bien. Les nombro esto de la regla de validación, porque esto es de las versiones nuevas, de las últimas. Antes no estaba esto. O sea, estas son las reglas de validación individuales de cada campo y esta es la regla de validación global. Bueno, me queda un solo tema que es todo lo que es exportar, importar desde Access y entrar a Access con otros programas, fundamentalmente con Excel. Y con eso termino. Cualquier tabla o cualquier consulta, o incluso también formulario, o informes, todo, que tengamos a la vista en Access se pueden exportar a Excel, lo que están viendo. Vamos a hacerlo con, por ejemplo, con una consulta, con esta. Es muy fácil. Datos externos,
Todo se maneja desde acá. Datos externos, Excel. Acá me genero este XLSX. Lo abro y tiene el mismo contenido. Hay una opción de exportación que es con formato. Listo. Donde ya ven, me ponen los formatos de celda apropiados a los formatos del campo. Puedo exportar también, fíjense que una consulta que tiene dos campos acá que son calculados. Porque esta es una consulta de totales. Tiene acá una suma y una expresión. Puedo también exportar archivos de texto. Archivo de texto es lo que se llama un archivo de texto plano. Archivo de texto plano es con qué programa se abren los archivos de texto. Los planos. ¿Con qué programa se abren? Con los TXT. El bloc de notas. A ver. Acá me pregunta a los campos, ¿cómo lo voy a separar? Es conveniente separarlos en un archivo de texto, conveniente separarlos por un punto y coma, delimitando por un punto y coma. Fíjense, yo acá generé un TXT, de doble clic, me abre un bloc de notas. Se llama archivo de texto plano. Flat file se dice en inglés, archivo de texto plano. Porque no tiene ningún formato, es decir, uno acá ve lo que es. Si yo agarro el bloc de notas es un programa que a lo que hay guardado en un archivo lo ve tal cual está guardado. Si yo con el bloc de notas abro, a ver, voy a abrir por ejemplo, un doc, el doc de la guía de tratamiento de casos. Miren lo que sale. Este es un doc. O sea, este doc que estoy abriendo. Lo estoy abriendo con el bloc de notas. Fíjense lo que aparece. ¿Por qué? No aparece todo lo que vemos con el Word. ¿Por qué? Porque es un archivo que tiene formato. ¿Por qué? Porque el Word le hace tamaños de letras, le pone colores, le pone espaciados entre renglón, entre párrafos. Tiene un montón de atributos que en cambio el bloc de notas muestra solamente texto y siempre con el mismo formato, con el mismo color, de la misma manera. El bloc de notas es un programa muy rudimentario. Entonces, si uno abre un doc con el bloc de notas, lo va a mostrar tal cual está guardado en el disco. Que estas son todas marcas, que por acá están los textos, pero son todas marcas de formato, fundamentalmente. ¿Qué pasa si abro con el bloc de notas una planilla de Excel?
A ver, qué sé yo. Esta, elección del proveedor. También lo puede abrir. Pero acá están las celdas, los formatos de celda, los colores, las fórmulas. El blog de notas está hecho para abrir, fundamentalmente, los TXT. Que los TXT no tienen nada adentro. Acá yo no le puedo, con el blog de notas no le puedo poner color, ni cambiar la fuente, ni hacerle poner negrita, ni subrayado, ni nada. Bueno, entonces, desde el Access, yo puedo exportar al blog de notas. Me separa los campos con punto y coma. Desde el Excel, que ustedes ya hace tiempo que usan, ¿se puede exportar al blog de notas? O sea, a un TXT. Sí. Tomemos este. ¿Cómo hacen? ¿Cómo harían? Guardar como. Y acá le ponen texto. Y lo guardan. Y les queda guardado así, sin formato, separando las columnas por punto y coma. Bueno, desde el Access también se puede hacer. Por ejemplo, muchas veces hay que pasar información en formatos muy simples. Es el caso típico de la web de AFIP, que tienen que importar o exportar información vía archivo de texto. La AFIP acepta, en algunos casos acepta planillas de Excel, en otros casos, la mayoría acepta archivo de texto para pasar la información. Entonces, por ahí uno tiene una planilla de cálculo o una base de datos y tiene que convertirlo a archivo de texto para mandárselo a AFIP. O bien, la AFIP le manda algo a uno y uno lo quiere meter en una planilla de cálculo, entonces tiene que convertirlo. Todas esas operaciones habituales de pase de texto a otro formato, bueno, se pueden hacer. Se lo estoy explicando con el Access, pero bueno, con el Excel también vale. Entonces, podemos desde Access exportar a texto plano o podemos también importar. A ver, voy acá a este, le voy a llamar artículo de existencia 2 y artículo de existencia 2 TXT. Tengo un Excel y un TXT que provenían de una exportación. Bien, los voy a importar. Nuevo origen de datos. Desde archivo, acá me da opciones. Excel o archivo de texto. Acá puedo importar también desde Access, obviamente, desde Access puedo importar Access. Desde otros, desde DBase, SQL Server, Azure y varios más. Hagamos desde Excel. Voy a importar. Examino acá. Este que teníamos acá, que recién lo creamos, artículo de existencia. Importamos y me crea la primera fila, sí tiene los encabezados. Ponemos todo por defecto. Voy a tener que cerrar esta antes. Vamos de vuelta. Y acá lo importa. Lo vamos a borrar. Acá yo tenía una consulta que se llamaba de la misma manera. Artículo de existencia y cómo la borré. Bueno, eso es importar.
exportar, pero al revés. Lo que les quiero explicar más que todo es cómo vincular. Fíjense, voy a vincular, no a importar, a vincular. Acá tenía una hecha en Excel y otra hecha, bueno, esta hecha en Excel. La voy a vincular. No es lo mismo importar que vincular. ¿Cuál es la diferencia? Fíjense que ahí incluso no le pone como tabla, sino que le pone como una flechita acá al costado. Está vinculada. Yo lo abro y se ve. Pero el vinculado es lo mismo que le expliqué con el objeto OLE. El vinculado está afuera. ¿Qué quiere decir? Que este contenido vinculado no es una tabla que está dentro del ACDB. Este en realidad está afuera. Si yo lo modifico, vengo acá cheques devuelto, le cambio el nombre, le pongo otra cosa, lo guardo, estoy acá con la base de datos, lo abro y acá está cambiado. Porque está vinculado, yo lo puedo modificar desde afuera. ¿Lo puedo hacer con archivo de texto, el vincular? También. Si yo vinculara, vamos a eliminar este, vamos otra vez, crear, perdón, datos externos, nuevo origen, desde archivo de texto, tomo este archivo de texto, lo vinculo, desde un archivo de texto, hecho con el bloc de notas, estoy generando una tabla que es vincular. Aquí está. Si yo vengo acá y con el bloc de notas lo modifico, como es vinculada, acá en el Access, cuando lo abro, me muestra el contenido modificado. Bien, entonces, exportar e importar, lo que más se usa es Excel para exportar, TXT para exportar, importar se usa Excel, se usa TXT y se usa importar también desde Access con Access. Y vincular lo mismo, pero desde Excel, TXT y Access. Con la diferencia que el vincular queda afuera, se modifica desde afuera. Esto que les voy a explicar ahora lo van a llegar a usar bastante. Excel. Yo quiero, esto sí, que el día que vayan a una empresa, por ahí digan, bueno, están los sistemas de la empresa, tienen base de datos, el software que tiene la empresa, con el cual facturan, hacen contabilidad, llevan el IVA, las cuentas corrientes de clientes, de proveedores, el stock de artículos, el historial de transacciones, estadística de venta y de compra. Viene el contador y dice, bueno, voy a analizar toda esta información y le voy a presentar un informe. Les va a quedar muchas veces más cómodo entrar con el Excel a los datos, levantarlos y trabajar. Hacer tablas dinámicas, hacer gráficos, hacer cálculos. Todas las cosas que conocen que se pueden hacer con el Excel, agregarle alguna macro y hacer alguna cosa. Hacen su propia herramienta de trabajo con datos de la empresa.
se independizan incluso del programador de la empresa. Tiene que pedirle al programador, che, hacemos un listadito de tal cosa, preparamos un informe de tal otra. Entran con el Excel y listo, lo tienen ustedes los datos. Lo tienen ustedes y lo manejan mucho más cómodo y hacen los informes que quieren. Recién que hicimos, exportamos desde una base de datos al Excel. Eso sirve mucho. Agarran una tabla o una consulta, la exportan, lo tienen en Excel. Pero esto todavía es más cómodo. El estar en el Excel, datos, y obtener datos que hay en bases de datos. O sea, no es exportar el Excel y después abrirlo, sino desde adentro del mismo Excel, en un libro que a lo mejor tiene otras cosas que están ustedes trabajando, le insertan algo que viene de bases de datos. Entonces acá, fíjense, en datos, obtener datos, tienen distintas posibilidades. Una de ellas es desde una base de datos. Y acá tienen SQL Server, Access, Analysis Service, varias, Oracle, IBM, MySQL, Postgre, SAP HANA, las más, Sybase. Estas son las más habituales en el mundo. Estas son también elegidas acá. Una de ellas es el Access. ¿Se acuerdan que les dije? El Access no es como el Excel. El Excel es mayoría absoluta en el mundo. El Access es uno más. Pero es el más fácil de manejar. Vamos a conectarnos desde el Excel con alguna de las bases de datos que estamos trabajando. Por ejemplo, con el mini gestión. Ahí se está conectando. Esto no es ni importar ni exportar, es conectarse. La base de datos sigue estando en el ADB. Acá me muestra las consultas y las tablas. Voy a elegir artículos. Ahí se está conectando con la tabla de artículos. Lo voy a cargar. O sea, voy a conectarme. Acá pueden desplegar opciones. Acá puede cargar en y les da la opción de cargar en una tabla de Excel o en una tabla dinámica o en un gráfico dinámico. Vamos a hacerlo primero con una tabla simple. Se conecta. Acá dice importando datos, pero cuidado que esto no es una importación. Yo les explico por qué. Acá creo una tabla, o sea que ven que acá tiene un nombre y todo, nombre de tabla. Creo una tabla tomando la información de una tabla de Excel. ¿Esta tabla está vinculada o está importada? Digamos que está más bien vinculada. Lo que sí se puede hacer es que cada vez, a ver, esto está vinculado, está afuera de la tabla, está en la base de datos. Lo que sí se puede hacer es aquí propiedades. Perdón. No es en propiedades.
en propiedades de conexión, aquí, actualizar propiedades de conexión. Indicar cada cuánto se actualiza. O lo que es más cómodo, esto dejarlo siempre, actualizar al abrir el archivo. Cosa que cada vez que abra la planilla de Excel, rehaga examine si hay modificaciones. Reitero, aquí en actualizar todos, propiedades de la conexión. Actualizar al abrir el archivo. Es en realidad un vinculado, pero el vinculado es un concepto que vimos en las bases de datos. No habíamos visto nunca un vinculado en el Excel. Bueno, acá es como que armamos un vinculado en el Excel, lo que sí le tenemos que poner, indicar, esto no es una base de datos, es una planilla de cálculo, entonces tenemos que indicar esa propiedad de cada cuánto se actualiza. Se puede poner cada tantos minutos, o bien lo que queda más cómodo es actualizar cada vez que la planilla de cálculo se abre. Cada vez que la planilla de cálculo esta se abra, se va a actualizar. ¿Se acuerdan cuando hacíamos las consultas web? Que hicimos un ejemplo con el mini contabilidad, que cada vez que abríamos, consultaba la web del Banco Nación, creo que era la cotización del dólar. Bueno, es algo así, el mismo concepto. Es una vinculación, en este caso no a una web, sino a una base de datos, que se actualiza cada tanto, o, reitero, lo más habitual es que uno le coloca cada vez que abre el archivo. Podemos, cuando hacemos las conexiones, aquí en obtener datos, desde una base de datos, desde la base de datos, en vez de crear vamos a hacerlo con otra, con cuenta. En vez de crear una tabla, como hicimos recién, lo vamos a hacer con transacciones. Creamos una, cargar en, eligen esa opción, una tabla dinámica. Entonces, desde una tabla, desde un sistema de un cliente nuestro, entramos directamente y hacemos una tabla dinámica. Y por ejemplo, tomamos las transacciones, tomamos el ID de cuenta, lo ponemos acá en fila y hacemos la suma de el total grabado, suma del grabado, y ahí tenemos. Y podemos poner la suma del IVA, ahí está. Y así podemos hacer un pequeño librito de IVA, si queremos, o algo por el estilo, con una tabla dinámica, tomando información de los sistemas de nuestro cliente. Esto se usa mucho, pero mucho. Y se evitan, los que lo saben manejar estas cosas, se evitan tener que andar usando incluso los programas del cliente para trabajar. Tener que aprender cómo es el software de cada empresa donde van, para sacar información. Cada uno entra con su Excel y saca los informes que quiere. Reitero, tablas o bien tablas dinámicas tomadas desde base de datos. Bueno, faltando 7 minutos para las 8 de la noche del último día. No, 6 minutos. Termina el teórico. ¿Alguna pregunta? Para completar los 6 minutos justo, así es que estamos.
¿Hay alguna cosa de base de datos que le quedó? Algo que, digamos, esto me costó entenderlo. ¿Qué podría ser? Sobre relaciones. Estas tres cosas de acá. Tipos de datos. Alguna propiedad de acá. Las consultas de totales. Estas pueden ser las cosas que más pueden costar entender. La parte de formulario de informe, casi todo se hace con asistente. Bueno, completamos los teóricos entonces.